Bien, ahora vamos a ver cómo calcular los valores de las funciones trigonométricas para ángulos cuadrantales. Hemos visto en el primer video que los ángulos cuadrantales son los ángulos múltiplos de 90, es decir, el 0, 90, 180, 270 y el 360, que está en el mismo lugar que el 0. Es cuando damos una vuelta entera. Muy bien, entonces, ¿cómo sacamos los valores de estas funciones trigonométricas? Pues lo vamos a ver acá. Este ejercicio, que en sí es la teoría que vamos a ver, nos está diciendo que calcule los valores de las 6 funciones para los ángulos 0 grados o 0 radianes, que es lo mismo, 180 grados o pi radianes, 90, que es pi medios en cuestión de radianes, y 270, que es 3 pi medios. Entonces vamos con el primero, vamos con el 0 grados. Entonces aquí, para 0 grados, este es mi ángulo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale su seno? ¿Cuánto vale el coseno? Pues para eso quiero aclarar un poquito esta parte. Ya lo hemos mencionado, pero creo que vale la pena aclararlo acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un ángulo cualquiera, podríamos hablar de este ángulo. Entonces este ángulo hemos visto que puede tener unas coordenadas AB, ¿verdad? Hemos visto también que el tamaño de este cateto sería B y ese sería el cateto opuesto, porque siempre estamos manejando un ángulo que parte desde la horizontal, es decir, posición estándar. Y ese cateto opuesto siempre va a ser la vertical. Lo vamos a hacer con otro color porque esto del vertical es muy importante. Entonces este cateto opuesto siempre va a ser el cateto vertical cuando el ángulo está en posición estándar. Ojo. Ahora, este tamaño de acá es A y A va a ser el cateto adyacente de tita y ese cateto siempre va a ser el horizontal, siempre. Es decir, cuando yo maneje ángulos en posición estándar, no importa si es este ángulo, su cateto opuesto, el vertical, siempre va a ser el opuesto. Y el horizontal siempre va a ser el adyacente. Entonces siempre va a ser así en estos ángulos que están en posición estándar. Ahora, basándonos en eso, es que nosotros vamos a ver para el 0 grados. Vamos a hacer una pequeña, una pequeña explicación. A ver, vamos a poner esto acá, vamos a dibujar otro eje. Ahora imagínense esto. Yo tenía este ángulo. Esto era el cateto opuesto y todo esto es el cateto adyacente. Muy bien. Ahora vamos a suponer que ese ángulo es más pequeño. Entonces, todo esto sería el cateto opuesto y todo esto sería el cateto adyacente, ¿verdad? Supongamos que se vuelve más pequeño todavía. Entonces, esto de acá sería el cateto opuesto y todo esto sería el cateto adyacente. Y si yo lo reduzco tanto el ángulo que prácticamente va a estar sobre este mismo lugar, su cateto opuesto, que es el cateto vertical, perdón, el cateto opuesto, esto quiero que quede bien claro, el cateto opuesto, sabemos que es el vertical, ¿no ve? O sea, el vertical, el cateto opuesto, que es el vertical, va a valer 0, porque el cateto opuesto es la elevación. En este caso, no tiene elevación. Su coordenada en Y sería 0, porque no tiene elevación. Entonces, el cateto opuesto en este caso va a ser igual a 0. En este caso. ¿Y ahora qué pasa con el cateto adyacente? Pues el cateto adyacente, miren, el horizontal, podríamos considerarlo para entender bien la figura como si fuera algo así como la sombra. Es decir, yo pongo aquí un foquito, entonces ahí está mi foco iluminando y este pedazo de madera va a generar una sombra acá y eso es su cateto adyacente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viéndolo de esa forma, si nosotros pusiéramos aquí el foco, una fuente de luz, la sombra que va a generar sobre el horizontal está ahí mismo, está en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, se sobreponen uno con el otro. Por lo tanto, el cateto adyacente, en este caso igual a qué va a ser, igual a la hipotenusa. Y la hipotenusa hemos dicho que nosotros le vamos a dar el valor de 1. Entonces, si esta hipotenusa vale 1, pues el cateto adyacente, en este caso,
va a valer 1. Y ya hemos dicho que no importa tanto el tamaño de los catetos, sino las relaciones de tamaño, porque es para el ángulo en sí que estamos sacando. Entonces este cateto adyacente, que es el cateto horizontal, va a valer 1. Ahí están los dos catetos y este 1 de acá, pues este 1 sigue siendo la hipotenusa, ¿verdad? Entonces con ese no hay ningún problema. Este sigue siendo la hipotenusa. Bueno, entonces, si se ha entendido eso, vámonos ahora sí a escribir estos resultados. Entonces, aquí está mi ángulo 0, ¿verdad? Para el ángulo 0 lo voy a volver a escribir lo que escribí en la otra parte. Para este ángulo 0, su cateto opuesto, o sea, el cateto vertical, vale 0. Y el cateto adyacente, o sea, el cateto horizontal, vale lo mismo que la hipotenusa. Es decir, en este caso 1. Y la hipotenusa, pues esa siempre va a valer 1. Yo le estoy dando ese valor, ¿verdad? Al igual que en los otros ejercicios aquí, siempre le daba 1. Muy bien, entonces, ahí están los tres valores. Con eso ya podemos calcular los valores de nuestras funciones trigonométricas. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 0 sobre 1, y eso es 0 sobre cualquier número, sigue siendo 0. Fácil, ¿verdad? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre 1, pues sigue siendo 1. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 0 sobre 1, y eso es 0. Y luego las recíprocas, que simplemente son los inversos de esto. En este caso, miren, el inverso de 0 sobre 1 va a ser 1 sobre 0, y 1 sobre 0 es indefinido, no está definido en las matemáticas, en los números reales, perdón, no está definido. Entonces podríamos poner indefinido, es un número indefinido, o también se lo pone que es infinito. Esto de acá, 1 sobre 0 igual a infinito, no es literal, es una idea que me dice que si yo divido un número entre un número tremendamente pequeño, que es casi 0, pero no es 0, se parece al 0, eso nada más, pues como resultado me va a dar un número tremendamente grande, a cual le llamamos infinito. Esto está en la lista de reproducción de fracciones algebraicas, es el penúltimo video, si no me equivoco, es evaluación de fracciones. Entonces, si alguien no entiende un poquito esta parte, busque ese video, fracciones algebraicas, lista de reproducción, evaluación de funciones. Son el penúltimo y antepenúltimo video, si mal no recuerdo. Y bueno, y esto es indefinido. En algunos libros lo encontrarán directo como indefinido, o encontrarán como que no existe, o lo encontrarán tal vez así, como infinito. Tiende a infinito, nada más, pero no es infinito. Porque no se puede dividir un número entre 0, no se puede. Esto no es literal. Bueno, pero no es el tema. Entonces vamos a continuar. La secante de 0 va a ser el inverso de 1, y eso sigue siendo 1 y no hay ningún problema. El inverso de esto va a ser 1 sobre 0, y nuevamente estamos en indefinido o infinito. Ahí está. Entonces esos serían los valores de las funciones trigonométricas para 0 grados. Y nosotros podemos hacer la prueba. Aquí tenemos la calculadora. Y pues vamos a probar con tangente. Entonces yo le digo, tangente de 0 grados es igual a 0. Probaremos con coseno. Coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, como pueden ver, no estamos inventando nada. Así es como realmente se saca. Y bueno, esto la calculadora saben que no lo saca. Es el inverso. Si ustedes hacen 1 sobre 0, les va a dar algún tipo de error, dependiendo cómo es la calculadora. Bueno, ahora vamos con el 90 grados. Entendamos bien esta parte de acá. Esto es muy importante. De entrada, para el 90 grados, la hipotenusa para todo siempre va a ser 1. Entonces ahí no hay ningún problema. La hipotenusa es 1. Ahora, el cateto horizontal. El cateto opuesto, perdón. El cateto opuesto, nosotros sabemos que siempre va a ser, es el vertical. El cateto opuesto siempre va a ser el vertical, eso lo hemos dicho ya. Entonces el cateto vertical para este ángulo, imagínense que primero estaba aquí, luego lo subimos, luego lo subimos, luego lo vamos subiendo hasta un punto en el que tanto la línea del ángulo, de la línea final del ángulo, se sobrepone, por así decirlo, con su cateto vertical. Valen lo mismo. Entonces, si esa línea vale 1, este cateto también va a valer 1. Espero que se haya entendido eso. Y su cateto horizontal,
pues el cateto horizontal, el cateto adyacente, que hemos dicho que el adyacente siempre va a ser el horizontal, pues el cateto adyacente no tiene valor porque no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, horizontalmente no se mueve. Este cateto vale 0. ¿Sí? Es como si volviéramos a reflejar, la luz está acá, por eso es que aquí el cateto adyacente valía 1, el cateto, le pondremos acá, el cateto adyacente siempre va a ser el horizontal y el opuesto siempre va a ser el vertical. Entonces, ahora si nosotros pusiéramos el foco acá, pues como esta línea está perfectamente vertical, entonces no hay una sombra, ¿verdad? No va a haber ninguna sombra, es por eso que el cateto adyacente es 0. Listo, yo tengo los 3 valores ahí. Y ahora simplemente me toca escribir los valores de sus funciones. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces eso es 1 sobre 1 y eso es 1. Coseno de 90, cateto adyacente sobre hipotenusa. Definición de seno y coseno, ¿verdad? 0 sobre 1 es 0. Tangente, yo lo puedo hacer como seno sobre coseno directamente, o lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente me va a dar 1 sobre 0 en ambos casos. 1 sobre 0 y 1 sobre 0 indefinido. Tangente de 90. Podemos hacer la prueba. Miren, hacemos tangente de 90 y me sale no sé qué cosas, que es un error, es infinito. Me dice que tiende a infinito. Tiende a infinito, pero no es infinito porque no se puede hacer esta división, lo vuelvo a repetir. Ahora las recíprocas, pues es fácil. La recíproca de 1 es 1, de 0 sobre 1 va a ser 1 sobre 0, o sea, infinito. De 1 sobre 0, su recíproco va a ser 0 sobre 1, o sea, 0. Y listo, ahí está de 90 grados. Ahora vamos a sacar para el 180 grados. Entonces, tita ahora va a ser 180 grados. Y pues este 180 grados, ¿verdad? Aquí está. Todo esto es tita. Ahora vamos a encontrar los valores de los lados de este. No es un triángulo, pero lo vamos a manejar más o menos como si lo fuera. De entrada, la hipotenusa va a valer 1. Siempre, siempre. Ahora, si nosotros ponemos aquí el foquito imaginario, la luz va a reflejar, aquí está la hipotenusa, ¿verdad? La línea del ángulo está aquí mismo. Entonces, esa línea va a reflejar una sombra y esa sombra es el cateto adyacente. No sé dónde ponerlo para que no se empiece a confundir. Ahí lo vamos a poner. El cateto adyacente, y lo vuelvo a decir, el cateto adyacente siempre va a ser el vertical. Y este cateto adyacente, en este caso, está sobrepuesto, ocupando el mismo lugar que la hipotenusa. Entonces, ambos valen 1, tienen una longitud 1. Y el cateto opuesto siempre va a ser, perdón, el cateto adyacente siempre va a ser la horizontal, perdón, no sé de dónde hubo ese pequeño error. Horizontal, siempre el cateto adyacente es el horizontal y el cateto opuesto siempre va a ser el vertical. Entonces este cateto opuesto vertical es como si yo pusiera aquí el foco y pues no se va a mostrar nada porque no hay sombra, porque la línea está completamente horizontal. Entonces el cateto vertical vale 0. Listo. Yo ya tengo los 3 lados que necesito para sacar las 6 funciones trigonométricas. Lo vamos a hacer bastante rápido. Seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa y eso va a ser 0 sobre 1 y eso es 0. El coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y eso va a ser 1 sobre 1 y eso es 1. La tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente y eso va a ser 0 sobre 1 y eso es 0. Está bastante sencillo, como pueden ver. Aquí hay un detalle, casi lo olvido. El cateto adyacente tiene el mismo valor, sí. La hipotenusa vale 1 porque es una magnitud, pero los catetos siguen los signos de acuerdo al eje de coordenadas. Lo que está a la derecha en X positivo y lo que está a la izquierda en X negativo. Este cateto es negativo porque está hacia la izquierda, entonces esto es menos. Muy bien, entonces con esa pequeña variante, pues el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, menos 1 sobre 1, y eso va a ser menos 1. Y podemos probarlo. Vamos a poner acá coseno de 180 grados y me da menos 1. Muy bien.
Entonces la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso va a ser 0 sobre menos 1, y 0 sobre cualquier número sigue siendo 0. Ahora las recíprocas de esto, de 0 sobre 1 es 1 sobre 0, y eso es infinito. El recíproco de esto sigue siendo menos 1, y de este otro va a ser menos 1 sobre 0, y eso va a ser menos infinito. ¿Por qué? Porque es como si yo pusiera el menos acá, y aquí 1 sobre 0, 1 sobre 0 lo ponemos como infinito, pero esta vez va a ser menos infinito, es decir, va a ser un valor que cada vez se va a ir más hacia el lado de los negativos, hacia la izquierda. Bueno, entonces ahí están los valores, y vamos a hacer el último. Lo vamos a hacer bastante rápido porque ya es prácticamente el mismo proceso. Entonces aquí estamos calculando para un θ igual a 270 grados, otro ángulo cuadrantal. Este es el ángulo de 270 grados, ¿verdad? Entonces los valores, lo hacemos rápido. La hipotenusa vale 1 siempre. El cateto opuesto, que es el vertical, va a valer menos 1 porque está sobrepuesto, está en el mismo lugar, pero hacia abajo, entonces negativo. Sé que la hipotenusa también está hacia abajo, pero la hipotenusa siempre va a ser positiva porque es un módulo, es un tamaño. Y por último, de aquí podríamos decir que el cateto adyacente va a valer 0, o sea, el horizontal es 0 porque obviamente si ponemos la lucecita acá, no va a haber sombra horizontal. Muy bien, entonces lo hemos hecho más rápido porque es prácticamente lo mismo que los anteriores. Seno, entonces va a ser seno de 180. Estos mensajes. Ahora sí, seno de 180 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, menos 1 sobre 1, y eso es menos 1. Recién me doy cuenta que lo hice con otro color, no importa. Después el coseno de 180 va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 0 sobre 1, y eso es 0. Luego tangente va a ser seno sobre coseno, y eso va a ser menos 1 sobre 0, y eso va a ser menos infinito. Y luego los recíprocos, este sigue siendo menos 1, este va a ser infinito, y este va a ser 0. Ya haciéndolo directo porque ustedes seguro lo van a poder analizar bien. Muy bien, entonces eso serían los ángulos cuadrantales. Y si quieren del 360, pues los valores del 360 son los mismos porque el 360 está aquí, justamente sobre la línea del 0. Entonces, seno de 360 también vale 0. Coseno de 360 también vale 1. Y así, y podemos probarlo. Voy a poner coseno de 360 y como pueden ver vale 1. Entonces es exactamente lo mismo. Tangente de 360 también va a valer 0 porque el 360 está sobre la misma línea que el 0. Bueno, ahora sí, ahí está la tablita. Nuevamente les digo, esto de las tablas a mí no me parece que sea una buena forma de aprender trigonometría, porque la memoria como que aprender, miren, en los anteriores videos hemos aprendido 72 funciones, si mal no recuerdo, eso era el número, ¿verdad? 72 funciones trigonométricas, valores de funciones. Si a eso le sumamos 6 por 4, 24 más, me va a dar 96, si no me equivoco, y falta todavía, entonces como que no es un buen camino lo de memorizar las tablitas. Aprendan de dónde sale, aprendan por qué este cateto es 0, este es menos 1 y la hipotenusa siempre es 1. Si no se ha entendido bien, vuelvan a ver el video, por favor. No pasen a lo siguiente si no han dominado lo de los últimos videos. Esto y esto. Si no hemos dominado eso al 100%, no pasen, por favor. No estoy diciendo aprender de memoria, sino saber de dónde sale cada valor. Por ejemplo, si en un examen tuvieran que tienen que sacar cosecante de 180 grados, pues ustedes tienen que saber que la cosecante es un ángulo cuadrantal, perdón, el 180 grados es cuadrantal, que de esto su cateto opuesto, el vertical vale 0, su cateto adyacente vale menos 1 porque va a la izquierda y la hipotenusa 1, y la cosecante es el inverso del seno, o sea, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto opuesto, y eso es infinito. Bueno, indefinido. Eso es lo que ustedes tienen que saber, cómo sacar los valores ese rato, y tienen que tener práctica para hacerlo rápido. Entonces, por favor, vuelvan a hacer todos estos, vuelvan. Sé que parece incómodo, que parece hasta cargoso,
pero vuelvan a hacer todos estos valores, sáquenlos por su cuenta y comparen a ver si les ha salido lo mismo que me salió a mí. Entonces, eso sería este video. Apoyen al canal, denle un like, suscríbanse, compartan el video para poder ayudar a otras personas. Espero pueda ayudar a otras personas. Y eso sería. Nos vemos en el siguiente video.